se puede encender fuego en Shabbat. La tradición del sistema rabínico tiene prohibido prender cualquier tipo de fuego en Shabbat, incluso electricidad es considerado como un tipo de fuego, seguramente porque lo consideran activar energía. Bueno, habrá algún tipo de explicación. Y no solo eso, a partir de no prender fuego en Shabbat, han añadido otros mandamientos, como lo que comentábamos. Está prohibido calentar comida en Shabbat, está prohibido encender una lámpara en Shabbat, está prohibido encender el automóvil por la combustión de la gasolina, está prohibido la electricidad, como prender las luces, utilizar dispositivos electrónicos. Bueno, hay un sinfín de prohibiciones que surgen a raíz de una interpretación que en el sistema tradicional judío se ha tenido acerca de este mandamiento. Vamos a ver dónde aparece este mandamiento de encender fuego en Shabbat. Acompáñame por favor a Éxodo 35, 1 al 3. Permíteme. Éxodo 35, 1 al 3. Dice: Moisés convocó a toda la congregación de los hijos de Israel y les dijo: Estas son las cosas que Adonai ha mandado que sean hechas. A continuación, Moisés va a dar todas las instrucciones acerca del tabernáculo. Para esto, desde el capítulo 25 de Éxodo, el Creador estuvo instruyendo a Moisés en instrucciones diferentes, variadas, pero específicamente haciendo énfasis en los elementos del tabernáculo, ¿sí? Y bueno, este es momento en el que Moisés desciende del monte del Sinaí y va a transmitir esas instrucciones al pueblo. Entonces comienza con lo más importante: Shabbat. 6 días se trabajará, mas el día séptimo os será santo, día de reposo para Adonai. Cualquiera que en él hiciere trabajo alguno morirá. Y agrega: no encenderéis fuego en ninguna de vuestras moradas en el día de reposo. Debemos conocer que de todas las referencias a Shabbat que se encuentra en todo el Tanaj, en la Torah y en el Tanaj, o en el resto del Tanaj, en ninguna otra parte se hace referencia al fuego. Solamente aparece aquí y vamos a aprender por qué. Éxodo 35:3 dice: no encenderéis fuego en ninguna de vuestras moradas en el día de reposo. Aquí la pregunta que debemos hacernos es: ¿por qué Adonai quería que no prendiésemos fuego en Shabbat? ¿Sí? ¿Por qué no deseaba que Israel no prendiera fuego en Shabbat? ¿Y por qué se estaba dando en un contexto donde las instrucciones giraban en torno a la construcción del tabernáculo? Bien, esta instrucción no quiere decir que este mandamiento es una prohibición para encender fuego, para calentar tu casa en invierno, especialmente por aquellos lugares que se encuentran en zonas de frío. Puedo decirte que el lugar donde se dieron los mandamientos, que es en esta zona del Sinaí, por las noches las temperaturas bajan de -2 hasta -5 grados. En Israel también las noches llegan a ser muy frías y mucho tiempo el hombre ha dependido del fuego para calentar su hogar. No, digamos que no está diciendo que ya no pueden calentar sus hogares en Shabbat. Tampoco está diciendo que entonces hoy ya no podemos utilizar calefactores eléctricos, o todavía hay muchos hogares donde se utiliza la leña y el fuego para calentar su hogar. No está hablando de ese tipo de fuego. Tampoco significa que no esté permitido prender una lámpara. Antes las personas no tenían electricidad y, por ejemplo, en el tiempo de Yeshua y tiempos bíblicos, para tener luz en sus hogares utilizaban lámparas con aceite. Y bueno, esas lámparas eran encendidas y eso les permitía, por supuesto, por ejemplo, estudiar la Torah durante la noche en Shabbat. Entonces tampoco se refiere a este tipo de fuego. Claro, te voy a explicar, por supuesto, por qué hemos llegado a esta conclusión. Cuando dice no encender fuego en sus hogares, debemos comprender en qué contexto se está mencionando este mandamiento. Este mandamiento este mandamiento de no encender fuego en las moradas, en los asentamientos, se encuentra en medio de una extensa sección, que ya te comentaba esto, una extensa sección de 14 capítulos que giran en torno a la construcción del tabernáculo,
¿sí? Ahí tenemos entonces instrucciones para la construcción del tabernáculo. Y todo comienza con Éxodo 25. De Éxodo 25 a Éxodo 34, Moisés recibe las instrucciones. Después desciende, da la instrucción de guardar Shabbat y no encender fuego en las moradas. Y continúa capítulo 35, preparación para la construcción del tabernáculo, capítulo 36, 37 y 38, todo gira en torno a la construcción del tabernáculo. ¿De acuerdo? Espero estar siendo claro hasta este punto. Y bueno, algo importante es que esta instrucción de no encender fuego en Shabbat se está dando en un contexto en donde las labores que tienen que ver con el tabernáculo son diferentes. Está la costura, está el bordado, el teñir telas, lo que ya te había comentado con los melajot, carpintería, pero la actividad más importante que se va a emprender a partir de ese momento es fundir el metal, la fundición de metal. Entonces se da la instrucción de no encender fuego en Shabbat. Después, de hecho lo tenemos aquí, fundir metal sería el tipo de fuego que estaría siendo prohibido en este mandamiento, y vamos a ver una visión general de todos esos capítulos. Éxodo 35, entonces, en Éxodo 35 tú vas a leer las instrucciones de guardar Shabbat, donde se da la instrucción de no encender fuego. Y luego hay una recolecta de ofrenda para el tabernáculo que implica metales, oro, plata y bronce. En otras palabras, el fuego del que se menciona aquí hace referencia a una herramienta de trabajo. El fuego era una herramienta de trabajo muy importante para la construcción del tabernáculo. Por eso vemos que en esos capítulos donde se describe todas las labores del tabernáculo, una de las principales actividades es fundir el metal. El fundir el metal se usa para las columnas que se van a recubrir con oro. Éxodo 37 se elabora el mobiliario del interior del tabernáculo, se requiere fundir metal. Éxodo 38, se construyen las columnas, cortinas y estructura del atrio, se elabora el mobiliario y utensilios del atrio, y eso requiere fundir metal. Y de hecho, al final se hace una lista de todos los metales que se utilizaron para todo este proyecto, para la obra del tabernáculo, que implicó, por supuesto, ser fundidos a través de fuego. Entonces, como vemos, todo el contexto gira en relación a las labores que se iban a emprender para el tabernáculo, donde una principal labor es el fundir metal. Y vamos a ver a detalle algunos ejemplos para que vayamos entendiendo el contexto de estos pasajes. La construcción del tabernáculo implica encender fuego, ¿sí? Veamos, por ejemplo, desde las cortinas. Las cortinas están conformadas de diferentes piezas que eran unidas a través de corchetes de oro y de bronce, y esto está en Éxodo 36, 8, 18, un capítulo después de los preparativos del tabernáculo y después de que se dio la orden de no prender fuego en Shabbat. Luego tenemos, por supuesto, se requiere fundir metal para la elaboración de estos corchetes de oro y de bronce. Tenemos, por ejemplo, estas columnas que forman la estructura principal del tabernáculo, donde va a estar el lugar santo, el lugar santísimo. Son columnas de madera, pero que iban a estar bañadas en oro. También se construyó basas de plata, que son las bases, es lo que está aquí. Esto son las bases que son de plata, también se requería fundir metal, y se formaron estas varas también de oro y los anillos para darle mayor firmeza a la estructura. Se requiere fundir metal para este propósito. En Éxodo 36, 33 al 37 menciona las columnas, que van a estar 4 columnas en el velo y 4 columnas en la entrada. Estas columnas también eran de madera, pero eran bañadas en oro. Para esto se requiere fundir metal. Por ejemplo, el arca del pacto es un cofre o una caja, permíteme la expresión, de madera bañada en oro, pero también las cornisas y los acabados son de oro puro. Por ejemplo, las cornisas, que son las que están, los anillos, ¿sí? que se colocan en sus esquinas. Las varas son varas de maderas cubiertas en oro.
Y tenemos el propiciatorio, donde están los querubines, también hechos de oro. Para eso se requiere fundir metal. Tenemos la mesa de los panes, es una mesa de madera cubierta de oro, cornisa de oro alrededor, 4 anillos de oro en las esquinas, varas de madera cubiertas de oro, y todos los utensilios son de oro. ¿Qué se requiere? Fundir metal. Ahí está. Y para fundir metal se requiere fuego. Éxodo 37, ¿sí? Y me he ido de manera continua, después de que se dio la instrucción de no prender fuego en Shabbat, todas las instrucciones han sido de manera continua sobre la elaboración de estos elementos del tabernáculo. La menorá es una pieza de oro puro labrado con martillo, y además sus utensilios también son de oro puro. Fundir metal es requerido para la construcción de la menorá. El altar de incienso, se requiere un altar de madera cubierto con oro, la cornisa alrededor de oro, los cuernos de oro. Los cuernos también son madera cubiertos con oro, las varas de madera cubiertas en oro, y los anillos son de oro puro. Se requiere fundir metal. Al exterior, ya estoy en el atrio, ¿verdad? Está el altar de bronce, altar para holocausto de madera bañado completamente en bronce, los cuernos cubiertos en bronce, los utensilios son de bronce, hablando de los calderos, las tenazas, los tezones, los garfios, palas, también 4 anillos de bronce y las varas de madera cubiertas en bronce. Se requiere fundir metal. Éxodo 38:1-7, fuente de bronce. Ahí está, también tanto la fuente como la base son de bronce, se requiere fundir metal. Y bueno, todo esto se extiende también a otros elementos como las columnas del atrio, que requiere basas de bronce, que son las bases. Se requiere, por ejemplo, estas estacas, que también son de metal, para fijar las columnas, los capiteles, las molduras de madera, perdón, las molduras son de plata, en este caso, los capiteles de plata, y que quiere decir que se requiere fundir metal. En otras palabras, el fuego está en un contexto donde se dan instrucciones de construcción. En otras palabras, fuego es parte de los elementos que se utilizarían para la construcción del tabernáculo. O sea, si entendemos bien el contexto de las instrucciones de Moisés, les está diciendo: voy a comenzar a dar las instrucciones para construir el tabernáculo, pero antes déjenme iniciar con lo más importante. Guardemos Shabbat. 6 días puedes continuar con las labores del tabernáculo, pero el 7º día es reposo, así que no prendan fuego en Shabbat. ¿Por qué? Porque el fuego es usado para fundir el metal que sería requerido para los elementos en Shabbat. Y vemos, por ejemplo, vamos a explicarlo a detalle, vamos a regresar a este mandamiento acerca de no prender fuego en este día. Dice Éxodo 35:3. Éxodo 35:3. No encenderéis fuego en ninguna de vuestras moradas en Shabbat. El primer punto que debemos aclarar es que la palabra moradas nos hace pensar que se trataba de fuego en las casas, en los hogares, en las tiendas de campaña de cada familia, pero no es así. En hebreo la palabra moradas es la palabra moshav, y moshav se traduce mejor como asentamiento, población o comunidad, ¿sí? Entonces se debe entender moshav como un asentamiento, como una comunidad, y no una casa o casas específicas. Entonces este mandamiento de no encender fuego implica ese contexto, ¿de acuerdo? Para la comunidad o población, porque iban a emprender un proyecto importante. Entonces, el fuego que se utiliza para este propósito, podemos estar seguros que se refería a las actividades de fundición de metal. De hecho, hay evidencias de asentamientos cananeos y hebreos que construían talleres de fundición con hornos rudimentarios para fundir metal y así construir diferentes elementos de metal para la población. Este es un ejemplo de un horno de fundición primitivo. Tenemos también este horno para fundir metales que era utilizado en la antigüedad, y de hecho hay evidencias, este es otro. De hecho, hay evidencias que, que hay talleres de fundición. Se han descubierto talleres antiguos de fundición en Israel. Los más antiguos se han descubierto en Beersheba, al sur de Israel. Y bueno, es un taller que daba la provisión de metales, donde se construían diferentes artefactos de metal para los diferentes asentamientos. Y esto demuestra el uso de la metalurgia, el uso de la herrería en épocas antiguas, y la costumbre de que en un asentamiento o población se contara con un taller de fundición de metal. ¿De acuerdo? Entonces regresamos aquí: no encenderéis fuego en ninguna de vuestras moradas, en sus asentamientos
en Shabbat. En otras palabras, es un fuego que está relacionado al trabajo. Un fuego que el fuego que está prohibido, según este contexto, es el que se utiliza para trabajar. Por eso la prohibición de encender fuego no aparece en ningún otro lugar donde se instruye guardar Shabbat a lo largo de la Torá y a lo largo del Tanaj. Aquí el fuego es visto como una herramienta de trabajo, por lo que podemos estar seguros que el fuego es relacionado a trabajar. Por otro lado, hay actividades que no requieren trabajo. No está prohibido encender una lámpara en el hogar, especialmente para estudiar la Torá o para otras actividades, pero que no sea trabajar, y obviamente con la condición de que ya los recursos están listos en Shabbat, ¿sí? Por ejemplo, se podía utilizar fuego para calentar los hogares siempre y cuando la leña ya estuviera en la casa. No se tendría que salir en Shabbat a cortar leña, porque eso sí estaría prohibido en Shabbat, ¿de acuerdo? Como comentaba, también el fuego podía ser utilizado como una herramienta de protección ante fieras o algún tipo de peligro que pueda ser ahuyentado con el fuego. Entonces, son actividades que no son trabajo, pero al contrario, nos ayudan a mantener reposo, descanso, entre otras actividades de Shabbat. Entonces, ese es el contexto correcto de este mandamiento. No se refiere a diferentes formas de usar el fuego, sino se refiere a usar el fuego como herramienta de trabajo, y eso sí estaría prohibido en Shabbat. A continuación, una vez que se da la instrucción del fuego, el siguiente versículo dice lo siguiente, Éxodo 35, 4, 6. Y habló Moisés a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, esto es lo que Adonai ha mandado. Tomad entre vosotros ofrenda para Adonai, todo generoso de corazón, la traerá a Adonai, oro, plata, bronce, azul, púrpura, carmesí. Y a partir de ahí se empiezan a mencionar todas las labores de fundición que se estarían estableciendo para construir el tabernáculo. Al final de dar las instrucciones, vuelve a reiterar cuánto material de metal se utilizó para el tabernáculo. Por ejemplo, Éxodo 38, 24. Todo el oro empleado en la obra, en total de la obra del santuario, que fue de una ofrenda, fue 29 talentos y 730 ciclos, según el ciclo del santuario. Éxodo 38, 24. Y la plata de los empadronados de la congregación fue 100 talentos, 1700 talentos y 5 ciclos. Y Éxodo 38, 29. El bronce ofrendado fue 70 talentos y 2400 ciclos. En otras palabras, ahí está reafirmado que una herramienta principal para la construcción del tabernáculo fue la fundición del oro, la fundición de la plata y la fundición del bronce.